Gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio. Vamos a analizar el seguro de desempleo y la pensión universal, las propuestas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la Unión, así como las insuficiencias de estas mismas propuestas. Están en nuestro estudio dos especialistas, Norma Samaniego, economista, al igual que Saúl Escobar, los dos miembros del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que trabaja desde la Universidad Nacional realizando distintas propuestas en materia de política económica en nuestro país. Vamos a ver una cápsula sobre los temas que analizaremos y ya regresamos a nuestra conversación. Contraste. En la discusión del paquete económico para el próximo año, el Ejecutivo Federal incluyó dos iniciativas relacionadas con la seguridad y la protección social. Por un lado, la creación de un seguro de desempleo y por el otro, la implementación de la llamada pensión universal. El seguro de desempleo se dirige a aquellos trabajadores del sector formal que hayan perdido su puesto de trabajo por cualquier razón. Para obtener los beneficios del seguro de desempleo, el trabajador formal deberá haber cotizado al menos 24 de los últimos 36 meses en el caso de quienes tenían un contrato por tiempo indefinido. Y para los trabajadores contratados por obra o por un periodo definido, se deberá contar con al menos 6 cotizaciones mensuales en el último año. El seguro de desempleo incluye 6 pagos para los trabajadores desempleados que tuvieron un contrato de duración indefinida y un único pago para los trabajadores temporales o por obra. El seguro se financiará tomando recursos aportados por los patrones al Fondo de Vivienda de los Trabajadores. La pensión, por su parte, se dirigirá a personas de 65 o más años que no sean jubilados y que tengan un ingreso inferior a 15 días de salario mínimo al mes. La pensión se fijó para 2014 en 1,092 pesos al mes y se financiará con una partida especial del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, con impuestos generales. Al decir del gobierno, el seguro de desempleo y la pensión universal son dos piezas clave de la reforma social. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones del seguro de desempleo y de la pensión universal que discute el Congreso de la Unión? Ese es nuestro tema en Contraste. Norma Samaniego, bienvenida. Saúl, muchas gracias a ambos por aceptar esta convocatoria de TV UNAM, por venir a analizar estos temas. El Estado mexicano, nuestro país, fue pionero en la consagración constitucional de derechos sociales desde 1917, después, andando el siglo XX, se desarrolló la Ley Federal del Trabajo, cosas como el salario mínimo, que después fueron retomadas incluso por otros países que hoy tienen estados de bienestar relativamente sólidos, robustos, y nosotros, pues pasó el tiempo sin que estas dos piezas, una pensión universal y un seguro de desempleo, fueran parte de nuestra institucionalidad y al mismo tiempo de los derechos exigibles y tangibles para los mexicanos. ¿Cuál sería la pertinencia, antes de ir a analizar en concreto las iniciativas del presidente, de rescatar, de volver a plantear estos derechos, Norma Samaniego? Bueno, yo creo que ambas iniciativas son dos iniciativas en la dirección correcta. Son primeros pasos, si queremos verlo así, pero que retoman, como dices bien, lo que ya nuestro texto constitucional, con una visión preclara, enunciaba. Se hablaba en la Constitución de 17 de la conveniencia, de la utilidad de crear seguros o cajas de seguros populares, decía, de invalidez, de vida, y hablaba de cesación involuntaria del trabajo. Es decir, ese tema se olvidó por muchos años, casi 100 años, y ahora se retoma de nueva cuenta. Desde ese punto de vista, yo creo que es algo positivo. Tenemos que entrar a ver los detalles, ese es otro tema, pero desde el punto de vista general yo creo que es algo positivo. Saúl, la situación del mercado de trabajo en México ha hecho que pocos trabajadores, Norma lo ha documentado con sus estudios, realmente tengan un empleo formal y que ese empleo
sea estable. Por lo mismo, si bien existe la figura de las jubilaciones, de las pensiones, son muy pocos los mexicanos que al llegar a la tercera edad van a tener una cobertura económica gracias a lo que pudieron reunir, acumular como derecho, acceder a lo largo de su vida activa. Ahora se plantea la idea de una pensión universal. ¿Cuál es tu perspectiva desde un punto de vista más amplio de los derechos? Sí, yo creo que la pensión universal es en cierto sentido el reconocimiento de que ese modelo de sociedad de pleno empleo, de que la gente poco a poco iba a acceder a un trabajo formal, pues ha fracasado desde hace algunos años, desde hace algunas décadas. Y este crecimiento impresionante del trabajo informal, tanto en empresas, que podríamos decir que es un trabajo precario porque los empresarios no los meten a la seguridad social, no les dan las prestaciones de ley, como del trabajo por su cuenta, que se le llama, el trabajo independiente, pues es la demostración de que hemos fallado como sociedad en un modelo que debería asegurar un trabajo digno para todos, como lo dice la misma Constitución. Entonces, ante esta oleada de trabajo informal, pues es normal, desgraciadamente es esperable que muchos adultos mayores que llegan a la edad en la que ya no pueden seguir sosteniendo un trabajo, carezcan de todo tipo de protección, tanto del punto de vista de la salud como del punto de vista del ingreso. Entonces, los propios datos del gobierno nos muestran una situación de la vejez de México, de los adultos mayores, completamente desamparada, y yo creo que esta situación en parte va a ser aliviada con esta pensión. Hay que recordar el caso de la Ciudad de México, en donde afortunadamente se adelantó desde hace algunos años esta pensión, y el éxito en términos sociales yo creo que ha sido muy importante. Norma, estamos hablando de ampliación de derechos de los trabajadores, por un lado, y en general de la población cuando nos referimos a la pensión. Después de muchos años de más bien estar hablando de la necesidad de recortar, de disminuir las obligaciones del Estado, de adelgazarlo, de permitir que la eficiencia económica, los mercados resolvieran nuestros problemas. Desde este punto de vista alcanzo a detectar una narrativa distinta cuando se empiezan a poner otra vez los derechos de los trabajadores, un seguro de desempleo, no ya la lógica de la flexibilización estrictamente de pues el tipo de reformas que incluso hace unos meses se estaban discutiendo, que era cómo adaptar este mundo flexible del trabajo, cómo adaptar la ley a la flexibilidad en vez de cómo proteger los derechos de los trabajadores y de la gente en general. Sí, se nota un cierto cambio en estos dos puntos en los que nuestro país había caído en un rezago en relación no solo a lo que existe en los países desarrollados, donde el seguro de desempleo es algo que existe desde hace mucho tiempo, sino cómo se ha venido expandiendo a los países de desarrollo medio, donde ya muchísimos de ellos también cuentan con esta figura. Creo que nosotros estábamos fuera de esto y esta medida de alguna manera pretende venir a remediar esta situación. Es decir, acercarnos a lo que se ha llamado un piso mínimo de protección social, que es lo que es la recomendación, por ejemplo, de la OIT para todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Pero el seguro de desempleo, que en algún momento se pensó era un derecho exclusivo de países altamente desarrollados, hoy ya no es así. Incluso en América Latina hay varios países que ya tienen este tipo de seguro, si bien en forma incipiente, pero Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, entre otros, cuentan con este tipo de seguro. Y no se diga en el resto del mundo. Egipto, Azerbaiyán, una serie de países muy grandes de nivel de desarrollo medio ya tienen seguro de desempleo. Entonces estábamos atrás en esta materia. Es una suerte de actualización, Saúl. Decíamos, la Constitución fue vanguardista hace casi 100 años y nos tardamos, después tuvimos
un rezago, y esto es la posibilidad de irnos poniendo, digamos, al día en materia de derechos básicos. Hay que recordar que en 1940-41, cuando se aprobó la ley del Seguro Social, se discutió la posibilidad de meter un seguro de desempleo y, digamos, la respuesta fue, debería estar, pero no va a estar. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque se considera que no es el momento, porque no es hora, porque no conviene. Y entonces le dio prioridad a los otros seguros, el de maternidad, al de enfermedades, al de riesgos de trabajo, al de invalidez, al de pensiones, y se dejó fuera el seguro de desempleo. Entonces tenemos un rezago enorme en esta materia y apenas hoy estamos volviendo a retomar el tema. Y yo creo que hay que decir, por ejemplo, que hay sistemas de seguro que, aunque incipientes en cierto sentido, limitados en cierto sentido, ya son maduros en otro, como Argentina y Brasil o Chile, que deberíamos aprender de ellos para poder recuperar esa experiencia y ver cómo han funcionado, ya tienen varios años funcionando, y a partir de esa experiencia normar nuestro seguro de desempleo. Pero qué bueno que ya se lleva a la Constitución de manera más clara. La propuesta que se está haciendo es que diga explícitamente seguro de desempleo y ya no cesación involuntaria del trabajo como estaba desde 1917, para que se haga la ley reglamentaria lo más pronto posible, pero también lo más meditada posible, porque es un tema técnicamente complejo que hay que pensar muy bien. No se puede hacer un seguro de desempleo así nomás, sino yo creo que hay que pensarlo muy bien y esto yo creo que lo vamos a platicar un poco más adelante. Así es, si me permiten vamos a hacer una pausa para regresar con el tiempo necesario a discutir cuáles, digamos, son las piezas necesarias para diseñar un buen sistema de seguro de desempleo y a la luz de esas necesidades, qué es lo que sí tiene y no la propuesta del Ejecutivo. Pero regresamos para que desarrollen su explicación. Quédese con nosotros, continúe, esto es Observatorio, ya lo ve, estamos analizando seguro de desempleo y también pensión universal con dos especialistas, dos economistas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, Saúl Escobar y Norma Samaniego. Ya volvemos en unos segundos.